Hola Twinkers, estamos en un nuevo video de Gemelos descubren. El día de hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías antes de este video. Ok, la primera pues curiosidad sería que ¿sabías que los bebés tienen 100 huesos más que los adultos? Sí, dicen que esto les ayuda a la flexibilidad y a crecer, a que su cuerpo crezca. Pero les voy a explicar por qué tienen más. Los adultos tienen menos porque como se fueron fusionando sus huesos por el tiempo. Un ejemplo, un bebé en lo que es un hueso de un adulto, un bebé tiene 7 huesos, pero conforme va pasando el tiempo, se va fusionando y se descuenta ese hueso. Ok. La segunda curiosidad sería que la Torre Eiffel va a crecer 15 centímetros más este verano. ¿A qué se debe? Es que cuando se calienta una sustancia, las partículas se mueven más, ocupando un volumen mayor. Por lo que es lógico que cuando haga más frío, se van a contraer otra vez esas partículas y va a ocupar el mismo espacio. Ok, el tercer dato es que ¿sabías que el estómago tiene un ácido que puede disolver hasta el acero inoxidable? Que el estómago tiene un ácido, ese nos ayuda a, como disolver las cosas para digerirlas. Y pues por eso dicen que no deben de no comer por mucho tiempo, porque como ya vieron, el estómago no detecta cuando no estás comiendo y sigue soltando los ácidos. Nada más que por lo que está hecho el estómago, Dios lo hizo más resistente para que no pasara eso, para que no como que disolviera. Se destruyera mismo. Ok, el cuarto dato sería que ¿sabían que en 2.300 millones de años habrá demasiado calor como para existir vida en la Tierra? Sí, es que en los siguientes cientos de millones de años el Sol se hará progresivamente más grande, por lo que se calentará más. Y cuando pasen 2.000 millones de años, ya hará el calor suficiente como para evaporarse los océanos. Y los océanos sabemos que son necesarios para la vida humana o pues en general para los seres vivos. Entonces en 2.300 millones de años, bye bye, pero esperamos que Dios venga por nosotros antes. Hay que preocuparnos tanto. Quinto dato curioso. ¿Sabían que Hawái se acerca a 7.5 centímetros más cada año a Alaska? Sí. Conocen las placas tectónicas, ¿no? Estas siempre están en constante movimiento e impulsadas por la corriente del manto superior de la Tierra. Las rocas más calientes y densas se elevan antes de enfriarse y hundirse, y eso sirve como deslizador gigante para las placas tectónicas y hacen que Hawái se moviera como si fuera un iceberg hacia el noroeste del Pacífico, y eso hace que se acerque a Alaska. El sexto dato, creo, la Tierra es un imán gigante, debido a que el interior del núcleo de la Tierra es una esfera de hierro sólido, rodeada de hierro líquido, que crea corrientes, que a su vez crea corrientes eléctricas, por lo que se alinean al giro de la Tierra perfectamente y se juntan para hacer un campo magnético, lo que hace que las brújulas funcionen. Ok, ¿sabían que los osos polares son casi indetectables por las cámaras de calor? Sí. Las cámaras térmicas son conocidas porque identifican un cuerpo cuando tiene calor perdido. Y los osos polares, aunque vivan en un ambiente muy frío, nunca tienen frío porque tienen una capa muy gruesa de vellos, y es especialmente como diseñada para que no pues pierdan el calor de su cuerpo, porque por eso pueden aguantar hasta el día más frío del año. Wow.
Ok, el octavo curiosidad sería que la luz del sol en llegar a la Tierra tarda 8 minutos y 19 segundos. Pero ¿por qué? Es que con una distancia tan grande como la del sol de la Tierra, sí se tarda más, 8 minutos. Pero una nave espacial, por ejemplo, se tardaría años. O sea que, un ejemplo, estás viendo el amanecer, estás terminando de despertar, por ejemplo a las 7:30, pero ese amanecer que estás viendo está retrasado 8 minutos. O sea que amaneció 8 minutos antes, pero tú no lo viste porque la luz viajó lento, o más bien rápido, pero la distancia lo vuelve lento. Ok, la novena curiosidad. ¿Sabían que Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj? Cuando se creó el sistema solar, primero se formó el Sol y después se fueron formando los planetas con los asteroides que iban llegando y se moldearon de alguna forma. Y todos van en el mismo sentido de la rotación y así, excepto Urano y Venus. Urano gira de lado, pero Venus gira al contrario de la dirección que todos los planetas. Algunos dicen que esto se debe a que en un pasado muy lejano, unos asteroides gigantes golpearon a Venus y como eran tan gigantes, hasta cambiaron su órbita. O sea, imagínense qué tan grande tendría que ser el asteroide que con tanto impulso. ¡Wow! El décimo y último dato para acabar este video. ¿Sabían que las pulgas pueden saltar o más bien pueden ser más veloces que un transbordador espacial? Pues sí, es que esto se debe a que la pulga por una milésima de segundo cuando salta alcanza 8 centímetros, o sea 3 pulgadas aproximadamente. Y se mide en fuerza G, es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, la aceleración creada por la rapidez que disminuye por la gravedad de la Tierra, o sea 9.8 metros. Pues la pulga hicieron un experimento y alcanzó 100 unidades de fuerza G. Y un transbordador espacial como máximo alcanzó 5 unidades de fuerza G. ¿Cómo hace la pulga para obtener este logro, podría decirse? Pues es que tiene una proteína elástica que hace que guarde y libere energía como si fuera un resorte, para así saltar muy alto y muy rápido. Y esa sería la 10ª curiosidad el día de hoy. En fin, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos con otro video en la otra semana. Déjenle like a este video si les gustó y suscríbanse si quieren más contenido como este. En fin, adiós.